Bueno, pues ahora vamos a seguir con la siguiente ponencia. Tenemos aquí a... Ella me ha dicho que la podía presentar como la Juani de Suduyena. Son de oficio y vienen hablando también un poquito de entendiendo el dolor en la fibromialgia. Y pues darle las gracias porque, como he dicho antes, que venga alguien de algún centro de salud a colaborar con nosotros nos cuesta muchísimo, así que súper agradecidas, las dos súper graciosas, así que disfrutarlo y ya está, que muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien sin micro? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería dar las gracias en el nombre de mi compañera y en el mío a Filor, al Ayuntamiento de Lorca y al resto de organismos que han hecho posible estas jornadas y que nos han traído aquí esta tarde a hablar de dolor. Seguro que habría temas más interesantes de los que hablar esta tarde, más bonitos, probablemente sí, pero nosotras entendemos que la fibromialgia, uno de sus síntomas principales es el dolor, y sabemos hoy que entendiendo el dolor podemos aprender a manejarlo. Y por eso estamos aquí esta tarde, pues, para hablar de dolor. Vale, y entrando ya en materia, vamos a ver cómo define la OMS la fibromialgia. Dice que se trata de una enfermedad cuya etiología, cuyo origen es desconocido, caracterizada por dolor crónico generalizado, que dura más de 3 meses y que normalmente la paciente refiere en el aparato, digo la paciente porque suele ser más frecuente en mujeres, refiere en el aparato locomotor. Además del dolor crónico generalizado, aparecen otros síntomas como la fatiga intensa, la rigidez articular, las parestesias, o sea, los hormigueos, las sensaciones de calambre en las extremidades, la sensación de tumefacción, de inflamación de las manos, los dolores de cabeza, las alteraciones del sueño, o las alteraciones del estado anímico como la depresión o la ansiedad. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, organismo referente a nivel mundial en este campo, en su clasificación del dolor crónico, incluye a la fibromialgia dentro de la categoría de dolor crónico primario. ¿Qué quiere decir eso? Pues estamos hablando de un dolor crónico, o sea, que dura más de 3 meses, y primario, cuya causa no está relacionada ni con ninguna enfermedad ni con una lesión de un tejido. Esa misma asociación, en el año 2020, hizo una revisión de la definición de dolor y dijo que se trataba de una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada, esto es muy importante, con un daño tisular real o potencial. Aterrizando esta definición, viene a decir que podemos sentir dolor tanto si tenemos daño, como posibilidad de tenerlo, como si no. O sea, repito, podemos tener dolor tanto si tenemos daño, como si tenemos posibilidad de tenerlo, como si no. ¿Vale? Por tanto, nos ha quedado claro que daño y dolor no son lo mismo. Que pueden darse casos en los que el daño y el dolor confluyan juntos, como en el caso de estos niños, que parece que se están quejando del daño que se han hecho en la rodilla y en la frente respectivamente. Pero también puede darse el caso de que aparezca daño y no aparezca dolor, y sino que se lo digan a este corredor de los Sanfermines, que estaba más preocupado por salvar su vida que por la lesión que tenía en los tejidos. O como nos muestra, por ejemplo, esta gráfica, en la que se compara el porcentaje de población con lesiones degenerativas, representadas en la barra azul, con el porcentaje de población con dolor crónico musculoesquelético, representada en la columna naranja. Como veis, ambos porcentajes difieren. Si lesión degenerativa, lesión, daño fuera igual a dolor, ambas columnas tendrían que estar igualadas. Entonces aquí, como vemos, a partir de los 70 años, el porcentaje de población con lesión degenerativa, es decir, a cualquier imagen que radiografía, o sea que radiografía en resonancia se le vería una imagen, es del 100%. El 100% de la población se le encontraría algo a partir de los 70 años en una radiografía o en una resonancia. Sin embargo, solo entre el 25 y el 30% de esa población tiene dolor crónico. No todos los que tienen lesión tienen dolor crónico. Eso también podemos encontrarlo en algunos estudios. En este, por ejemplo,
se nos muestra como entre el 5,9, aproximadamente el 6 y el 31% de los pacientes que tenían una osteoartritis de rodilla grado 4, o sea, una artrosis de rodilla con indicación de prótesis, no presentaban dolor. Pero también puede darse el caso de que aparezca dolor sin daño. Aquí la literatura también nos muestra el caso de este sujeto que consultó a su servicio de urgencias por un fuerte dolor en un pie porque había tenido una lesión, parece ser que una púa, un clavo, le había atravesado. Tal era el dolor que tenía que tuvieron que cerrarlo para poder quitarle la bota. Y menuda sorpresa al quitarle la bota y ver que el clavo había pasado por entre medio de los dos dedos. No le había roto ninguna estructura. ¿Vale? Claro, ese dolor sin daño también aparece en algunos casos, como les pasa a los amputados, que algunos suelen sufrir de dolor en una parte de una extremidad que ya no tienen. Y ese dolor sin daño también aparece en la fibromialgia. En esta situación, muchas pruebas médicas, las pruebas médicas en general nos dicen que el paciente está bien, y sin embargo el dolor en ocasiones puede ser insoportable. Y entonces, si ya hemos visto que no es el tejido el que causa el dolor, que no es el causante, ¿cuál es la causa del dolor? Pues nos dicen que en este tipo de patología, en el caso del dolor persistente, tanto los factores biológicos como los psicológicos como los sociales están conectados e influyen tanto en la aparición como en el mantenimiento de este tipo de problemas. Nosotros normalmente solemos creer que el dolor se debe a un problema en la anatomía y la fisiología, que tenemos alguna estructura que no está bien o que no funciona bien, y sin embargo eso es una pequeña parte de lo causante de ese dolor crónico. Como vemos, hay muchos más factores, como el estrés, el miedo, la kinesiofobia, que es el miedo al movimiento, el catastrofismo, la hipervigilancia, la habitación, la historia familiar, etc. Este mapa nos muestra todos los factores que se consideran predisponentes de aumento y de mantenimiento del dolor. Como veis, son muchos y están muy conectados entre sí. Así, factores como por ejemplo el contexto de la infancia o de la juventud, o conflictos personales o aspectos socioeconómicos, entre otros, que en principio parecen no estar relacionados con el dolor, pues sí lo están también. Entonces, si ya tenemos claro que el dolor no se produce en los tejidos, ¿dónde se produce entonces la señal de dolor? Pues la señal de dolor se produce en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro. Y el dolor, más allá de ser una sensación desagradable, incluso muy desagradable en algunas ocasiones, tiene una función y es avisar de que algo no está bien. Entonces nuestro cerebro genera esa respuesta ante, como hemos dicho antes, una amenaza que puede ser real o potencial, que él considera que puede ser una amenaza, que él considera. Nos quedamos con el considera, ¿de acuerdo? Entonces, eso se crea de forma inconsciente, aunque nosotros conscientemente tengamos la percepción de dolor. Nosotros no lo creamos de forma consciente, pero lo sentimos. Y si hemos dicho que nuestro cerebro, el que elabora esa respuesta de dolor, ¿en qué parte de nuestro cerebro? Pues esto es un poco más complicado. Como veis, son muchas las estructuras interconectadas entre sí que son responsables de la elaboración de esa respuesta de dolor. Desde estructuras más inferiores como la médula espinal hasta estructuras más superiores como el córtex prefrontal. Cada una tiene su papel en esa respuesta de dolor. ¿Y cómo se genera esa respuesta de dolor? Pues vamos a explicarlo de una forma un poco simple y sencilla para que podamos entenderlo. Entonces, vamos a ver, nuestros receptores reciben la información que le llega del entorno. Esa información pasa a través de los nervios, atraviesa la médula y llega hasta nuestro tálamo. En nuestro tálamo, que lo tenemos por aquí arriba, se integra esa información junto con otra información que proviene de esas otras estructuras que hemos visto ahí. Y una vez que está integrada esa información, se elabora y se decide y se emite una respuesta. Si se considera que esa información ya que ha llegado con todo lo que teníamos era peligrosa, que podía ponernos en peligro, entonces lo que se hace es, este tálamo se produce lo que se conoce como amplificación de señales, y es que envía señales a nuestra médula para que le mande más información. Oye, que yo considero que esto que me estás diciendo es importante, que puede poner en peligro mi integridad física, mi salud. Mándame información, no dejes escapar ningún detalle.
Pero si por el contrario decide que esa información no es peligrosa, lo que se ponen en marcha son procesos de inhibición de señales. Entonces el tálamo lo que hace es enviar información a nuestra médula y le dice, no, no me interesa, no es peligroso, podemos pasar de esta información. Y dejamos de sentir nada. Si se produce ese proceso de amplificación de señales, pues sentiremos dolor. Si no nos interesa la información, pues no sentiremos dolor. Y esos procesos de inhibición de señales y de amplificación de señales son los que se esconden detrás de los ejemplos que hemos visto antes. Así, nuestro corredor de los Sanfermines, a pesar de tener una importante información, aporte informativo que llegaba a estos tejidos diciendo, ojo que esto está muy mal, para. Como el contexto le decía que estaba peor, pues lo importante era correr y salvar la vida, que ya después me dolerá la pierna. Pero ahora mismo no me duele porque yo tengo que correr. Y por el caso contrario, en el caso contrario, la fibromialgia lo que pasa es que esa amplificación de señales hace que estímulos que aparentemente no lesivos o no amenazantes sí que produzcan dolor y la sensación, pues, esa sensación limitante. Y entonces, ¿cómo se produce esa amplificación de señales? Pues explicado así un poquito de una forma también un poco rápida, son dos mecanismos principalmente los que llevan a cabo esa amplificación de señales. Uno de ellos, la sensibilización periférica, que se produce a nivel de esos receptores que captan la información. Básicamente se produce una mayor liberación de neurotransmisores excitatorios, normalmente la sustancia beta-glutamato. Esos neurotransmisores excitatorios lo que hacen es que el impulso, la información, pase más rápido. ¿Vale? Entonces, esa información, esa transmisión de esa señal es más eficiente, se mejora. Pero es que también se produce otro proceso, que es el de sensibilización central, y ahí lo que se producen son cambios estructurales. Ya no solo que nuestros receptores aquí abajo o por aquí están mandando más neurotransmisores, sino que cambia la anatomía de nuestro sistema nervioso central para que se pueda amplificar esa señal. Nuestro cuerpo se prepara para que le llegue toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo que provoca es que tengamos una hipersensibilidad al dolor y que estímulos que en principio no deben ser dolorosos produzcan dolor, que es lo que conocemos como la alodinia o hipersensibilidad, ¿de acuerdo? Pero es que además, en ese estado de sensibilización central, cuando tenemos a nuestro sistema nervioso central preparado para que lo capte todo, esos mecanismos inhibitorios de los que hablábamos antes, esa señal que el tálamo le mandaba a nuestra médula y le decía, para, que no me interesa, pues es que eso deja de funcionar también, porque evidentemente es que me interesa. O sea, yo eso no lo voy a poner en marcha, porque a mí lo que me interesa es que me llegue información. Pero además el cerebro tiene la capacidad de liberar sustancias, la colecistoquinina, que lo que hace es que se amplifique más esa señal. O sea, es que estamos preparados para que nos llegue todo, ¿de acuerdo? Resumiendo, ¿qué es lo que pasa en la sensibilización central? Pues básicamente, dejan de funcionar adecuadamente esos mecanismos de control del dolor. Aparece el movimiento normal, si es que me muevo y me duele. Actitud protectora, claro, pues es que ¿cómo me voy a mover? Yo tengo que ir con cuidado, no vaya a ser que me haga daño, si es que te cajón. Se cambian conductas para evitar el dolor, evidentemente, porque si me muevo así me va a doler. Aumenta los pensamientos negativos, pues normal, si es que me estoy moviendo y me duele, es que me va a pasar esto si hago lo otro. Importante, esos cambios estructurales que hemos dicho, y no solo en el cerebro, sino a nivel de todo el sistema nervioso central, porque es que se prepara para que nos llegue información, se prepara para la guerra, ¿vale? Vamos a verlo así. Y luego aparece la sensación de recuerdo del dolor a largo plazo, o sea que cuando nos aparece el dolor, nos aparece con ganas. Cuando estamos ante una situación que puede ser ligeramente demandante, y nos aparece la sensación de dolor, a los días nos va a aparecer el dolor tan intenso como no aparecía normalmente. Siempre vamos a recordar, siempre vamos a tener la sensación de dolor de esa manera. Vamos a poner un ejemplo para que entendamos esto. Ahora mismo vosotros a mí me estáis escuchando, mi voz es un estímulo que os llega, que puede ser más o menos agradable o más o menos soporífero, pero en principio se tolera bien, ¿no? Si yo ahora cojo y me pongo el micrófono y le doy voz y sigo hablando exactamente, le doy volumen y sigo hablando exactamente igual, el estímulo no cambia. Sin embargo, probablemente ya me estáis escuchando más fuerte y a lo mejor os molesta mi voz. Pero es que si en vez de ponerme un micro, me pongo 5 micros y les doy voz a esos 5 micros, probablemente ya no es que va a ser insoportable. Mi voz no ha cambiado el sistema de transmisión de mi sonido.
Y eso es lo que pasa en el dolor crónico. El estímulo es el mismo, lo que pasa es que nuestro cuerpo está preparado y se prepara para captar mucha información. ¿Qué pasa? Que sí puede ser interesante lo que yo diga y a lo mejor con un micro se me escucha un poco mejor, pero con 5 micros, aunque sea interesante, ya es molesto. Ya no es interesante. ¿De acuerdo? Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a escuchar a Juan y a ver lo que nos dice. A ver, ¿qué podemos hacer para que esa situación de dolor crónico y constante nos deje un poquito más en paz? Pues lo que tenemos que hacer es conseguir que todos esos cambios que os ha explicado mi compañera que se producen en el sistema nervioso, hay que darle la vuelta. Hay que hacer que ese sistema de alarma que tenemos encendido constantemente baje sus niveles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a día de hoy los estudios nos demuestran que hay dos formas estupendas de conseguirlo. A través de la educación, el punto número 1. Entender qué es lo que está pasando, entender por qué me duele, entender qué factores son los que me van a hacer estar peor o ayudarme a estar mejor, entender que tengo capacidad para cambiar la situación, que eso de tengo fibromialgia y esto es para toda la vida porque todos los médicos me han dicho que no tiene solución y que me tengo que jorobar y aguantarme y vivir así, no es cierto. Podemos hacer cosas. Entender y aprender eso es el primer paso para solucionar un poquito esta situación. Segundo eslabón de la cadena, ejercicio. El ejercicio es vital para cambiar nuestro cerebro y romper esos esquemas que ha formado de dolor. Pero no es un ejercicio al uso, no es voy a hacer pilates, voy a natación, salgo a caminar, que todo eso está muy bien y es necesario. Nuestros músculos, nuestras articulaciones lo necesitan. Pero aquí estamos hablando de ejercicio físico terapéutico para fomentar que se creen nuevas neuronas y que se establezcan nuevas conexiones en nuestro cerebro. Y esos ejercicios no es esto. Cojo una pesa y lo levanto 20 veces. Son ejercicios diferentes. Y ahora os vamos a hacer una pequeñita muestra de qué tipo de ejercicios son, ¿vale? ¿Qué beneficios nos van a aportar ese tipo de ejercicios? Pues van a ayudar a que funcionen de nuevo los mecanismos que tenemos nosotros para controlar el dolor. Nos van a ayudar a que nuestro cerebro sea capaz de volver a activar ese no me mandes más información que no es necesario, porque entiendo que eso no es peligroso y por tanto no hace falta que me estén dando el coñazo todo el rato, hablando mal y pronto, ¿vale? Por tanto, conseguiremos también disminuir el miedo al movimiento. Si soy capaz de empezar a moverme sin hacerme daño y mi cerebro entiende que es que no hay peligro, volveré a recuperar un movimiento normal. Iré perdiendo miedo, iré disminuyendo esas conductas de como me da miedo hacerme daño, me estoy quieto, cuanto menos hago, cada vez más miedo tengo, menos me muevo. Ese círculo vicioso lo iremos rompiendo. Disminuirán los pensamientos negativos. Dejaremos de estar siempre con el rum de qué mal que estoy, no puedo hacer nada, no, porque nos daremos cuenta de que sí podemos hacer cosas. Los cambios estructurales que se han ido produciendo en nuestro sistema nervioso central, los cambiaremos. Si establecemos nuevas conexiones, nuevas vías para esa información que vamos recibiendo, nuevas formas de interpretarla, el dolor irá bajando su intensidad y con suerte y con el tiempo aprenderemos a manejarlo, ¿vale? Y esa sensación del recuerdo a largo plazo que ha comentado mi compañera también irá disminuyendo. Ya no cualquier dolor se va a convertir porque me acuerdo en aquel dolor horrible que sentí, no. Aprenderemos a distinguir situaciones, aprenderemos a manejarlo mejor al final, ¿vale? Bien, aquí os dejamos unos poquitos recursos de los que hemos ido sacando información y demás, y mientras eso está ahí, nosotros vamos a ver esos ejemplos de ejercicio, ¿vale? Entonces, todos los que podáis, nos vamos a poner de pie sin zapatos, por favor.
todo el mundo recibe. Vamos a empezar, yo mientras sigo hablando tranquilamente, con un ejercicio que se llama ducha somatosensorial. ¿Vale? Es un ejercicio que sirve para mejorar nuestro esquema corporal, para mejorar la sensación que tenemos de nuestro propio cuerpo. ¿Vale? Y consiste básicamente en ducharnos, en hacer como que nos estamos enjabonando. Pero lo vamos a hacer notando lo que estamos sintiendo. Las pelotas ahora mismo las podéis dejar, eso viene después, ¿vale? Manos libres, ¿vale? Entonces vamos a empezar simplemente lavándonos la cabeza. Nos vamos frotando, notando nuestro cuero cabelludo, nuestro cráneo, lo apepinado que lo tenemos, si lo han sacado con force o con ventosa ya ni te cuento. Pues todas esas cositas las vamos notando. Y vamos desde adelante hacia atrás, notando la cabecita, que sea una sensación agradable, que lo vayamos notando. Quien pueda y quiera cerrar los ojos sin marearse, estupendo. Vamos llevando las manos hacia atrás, hacia el cogote, vamos notando, nos venimos hacia los lados, muy bien, y pasamos a la orejita. Nos tocamos nuestras orejas con cariño, que para eso son nuestras. Despacito. Muy bien. Y nos vamos a la cara. Y en la cara nos vamos a entretener un ratito. ¿Por qué? Porque la cara es una de las zonas de nuestro cuerpo con más receptores. Es uno de los sitios más representados a nivel de nuestro cerebro. Entonces, todo lo que pasa en nuestra cara es muy importante. Si vivo con el ceño fruncido y la cara arrugada, voy a vivir cabreado. Va a influir muchísimo, sobre todo lo que hagamos con la boca. Si vivo sonriendo, aunque sea sin ganas, al final conseguiré sentirme mejor. Una persona que sonríe no se puede cabrear. ¿Pero por qué has dejado de sonreír? Porque ya no se me ríe más. En la boca nos vamos a centrar también mucho, porque la boca es uno de los puntos que más receptores tiene. Dentro de la cara, la boca es el punto por excelencia. Por eso los niños se lo llevan todo a la boca. Es un punto de entrada de información vital. Muy bien. Ese cachete, relajamos esos músculos de estar siempre apretando los dientes, intentamos soltar. Muy bien. Y de aquí nos pasamos al cuello. Tanto la parte delantera como hacia atrás. Esas zonas en las que siempre acumulamos tensión, que llevamos el mundo encima, vamos a soltarlo un poquito. El cuello y hacia los hombros. Y vamos a sentirlo sin dolor, simplemente una presión, una sensación agradable. Bien. Nos vamos a dirigir a uno de los brazos, desde el hombro, vamos bajando por el brazo, parte delantera y parte trasera. Insisto, sensaciones agradables. Vosotras mismas controláis la intensidad. No tenemos que sentir dolor. Tiene que ser simplemente un estímulo de tacto, de presión como mucho. Bajamos por el codo hacia el antebrazo. Bien. Y nos pasamos al otro lado. Y repetimos. Brazo, parte delantera y trasera. Los codos, los antebrazos. Y llegamos a las manos. Y aquí nos vamos a recrear otra vez. ¿Por qué? Porque si la cara y la boca son importantes para recibir información, las manos son el otro gran punto. Entonces nos vamos a entretener ahí, masajeando tanto la parte de la palma como el dorso, los dedos, el espacio entre los dedos.
el pulgar por excelencia, que es una zona que también suele cargarse mucho. Y nos entretenemos ahí un poquito en nuestras manos, sintiendo nuestras manos, prestando atención a lo que nos están diciendo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la zona del tronco, la zona del pecho, las costillas. Me voy enjabonando. Hemos dicho que esto es como una ducha, o a ducharnos. Bajamos los laterales, nuestra barbita, la parte de atrás hasta donde mi brazo me deje, tocando esa zona lumbar tan quisquillosa. Y de aquí vamos a pasar a la pelvis. Pero para la pelvis, en vez de ser simplemente un paso a la mano, vamos a poner las manos aguacaditas y nos vamos a dar pequeños golpecitos, sin hacernos daño, pero dándole un estímulo un poquito más fuerte, porque como ha dicho Teresa antes, la pelvis tiene que soportar un gran peso todos los días. Es una estructura de carga muy importante en nuestro cuerpo. Entonces necesita pues, un poquito más de vidilla, ¿vale? Vamos a golpear un poquito. Bien, que notemos los diferentes huesos que forman la pelvis. Bien. Y ahora, para las piernas, quien necesite sentarse, que se siente, ¿vale? Vamos ahí, acariciando los muslos, parte delantera y trasera, una sensación agradable, las rodillas, bajamos por la pantorrilla, tanto la espinilla como la parte de atrás. Bien, pasamos a la otra pierna y hacemos lo mismo. Desde el muslo vamos bajando. Tocando el muslo, la rodilla, la pierna propiamente dicha. Muy bien. Y ahora para los pies vamos a sacar las pelotas de tenis. ¿Hay alguien que no tenga? Que nosotros hemos traído unas cuantas más. No nos podemos. Sí, cogiendo por ahí. Mientras quede, cogerla. Sí, sí, es una por cada uno. ¿Alguien necesita más? De pie, de pie. Quien pueda de pie, de pie. Quiero ponerlo en medio, pero no puedo. Vale. Dejamos la pelota en el suelo. Vale. Y ponemos un pie encima. Y vamos a ir deslizando el pie por encima de la pelota. Repito, aquí la presión la reguláis vosotros, entonces que sea una sensación agradable, que no os provoque daño. Vamos deslizando el pie hacia un lado, hacia adelante y hacia atrás, podemos ir haciendo circuitos en la planta. Vamos estimulando la planta del pie con la pelotita. Vale. Ahora, centramos la pelota en la zona del talón. Y ahí vamos a ir haciendo pequeñas presiones, como si estuviera pisando la pelota.
Adelantamos un poco la pelota a la zona del puente, al arco plantar y lo mismo. Quien se tenga que apoyar, quien se apoye. Si alguien no puede hacerlo de pie y necesita sentarse, también podéis, ¿vale? Hacemos presiones con el arco plantar. Presión que resulte agradable, nada de dolor. ¿Vale? Y adelantamos ahora a la zona que suele doler cuando llevamos tacones. A esa zona del apoyo de los metes. Ahí. Dejamos caer el peso, presionando la pelota. Unas pelotas se escapan. Esas pelotas que esperan. Puesto abajo. No pasa nada. Todo se ¿A alguien se le ha escapado? ¿Quién le faltan pelotas? Ok, pues ahora ponemos los dos pies en el suelo y cerramos quien pueda sin marearse los ojitos y comparar la sensación del pie que ha jugado con la pelota y el que no. ¿Los notáis igual o tenéis la sensación de que el pie que está jugando está como más grande, más ancho, más relajado? ¿Vale? Pues son cositas muy sencillas que se puede hacer tranquilamente en casa. Vamos a hacerlo un poquito con el otro pie que no nos vayamos cosas. Deslizando. Bien, lo dejamos en el talón y hacemos presiones en el talón. Llevo la pelota al arco plantar, al centro del pie y hago presiones a esa altura. ¿Vale? Y a la parte delantera. Muy bien. Ya con las pelotas podéis hacer lo que queráis. Lanzarlas, dejarlas que vengan sonando todas de frente, lo que queráis. Más cositas que os vamos a explicar. Ahora queremos explicaros un pequeño juego de manos que al principio lo normal es que no salga. Me da lo mismo. Para esto me da igual que estéis de pie, que sentados, que con zapatos, que sin ellos. ¿Vale? Es un pequeño juego con las manos que sirve para mejorar las conexiones entre nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho del cerebro, ¿vale? Entonces, ponemos los dos puños. Vale, os dejo que terminéis de poner los zapatos. Bien. Como queráis. Aquí ahora mismo lo que se va a mover son las manecillas, ¿vale? En principio ponemos los dos puños al frente. Y ahora, uno de esos puños va a sacar el dedo pulgar y el otro el meñique. ¿Vale? Y ahora vamos a ir cambiando.
Una coordinación. Parece una tontería, pero no sale fácil. Pulgar y meñique. Tenemos que ir combinándolo. Cada mano hace una cosa. Ya os digo que yo llevo meses practicando y aún me equivoco. O sea que no os preocupéis, que es muy fácil equivocarse. ¿Vale? Esto podéis ir practicándolo en casa. Muy sencillico y se puede practicar. Lo ideal, cada vez intentar hacer un poquito más rápido. ¿Vale? Ese uno Hazlo. y el otro. Otra modalidad es, en vez de con el meñique, el dedo. ¿Ok? Y el pistolero. ¿Ok? Y pistolero. Lo mismo, pero con el otro dedo. Algo tan sencillo como eso ya os está ayudando a que vuestro cerebro empiece a hacer otras cositas. Empieza a cambiar un poquito el chip, ¿vale? Más ejercicios que se pueden hacer, que aquí no teníamos muy claro el espacio del que íbamos a disponer y demás, entonces simplemente os lo vamos a mencionar. Por ejemplo, un ejercicio que sería en sala. Nos ponemos a caminar, ¿vale? Pero con un código de colores. Si yo digo rojo, vamos andando con normalidad. Si digo azul, ando hacia atrás. Si digo verde, ando de lado. Y si digo amarillo, ando tocándome las rodillas. Entonces nos vamos desplazando por la sala y en un momento dado yo cambio el color. Rojo, para azul, amarillo, verde. Hay que ir moviéndose y a la vez estando atentos de lo que nos dicen. Otra modalidad de doble tarea, que es lo que se llama este tipo de ejercicios, que nos ayudan a sacar a nuestro cerebro del piloto automático ese de voy haciendo las cosas y ya está, sino que lo obligo a que piense en otra cosa y a la vez que me estoy moviendo, como estoy pensando